cantar campesino, y al maizal con el bosque y la fuente, acompañen alegres los ritmos. Nuestro Dios, nuestro hogar, nuestra patria, tres amores serán nuestro himno, nuestra meta será el Evangelio, la consigna es amarnos en Cristo. El trabajo sin letras es vano, y por eso al hogar ya vinimos, formación de cristianos patriotas obtendremos en este recinto. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Aquí comienza Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. La pandemia nos ha afectado a todos, pero a unos más que a otros. En el Hogar Juvenil Campesino de Santa Fe de Antioquia no paramos de ayudar y de servir a nuestros jóvenes del campo. Si usted puede colaborar con nosotros, háganoslo saber y unamos esfuerzos por la educación de nuestros jóvenes rurales. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, nuevamente con ustedes, Javier Gómez, instructor del SENA, en este caso del Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño. Muchísimas gracias a la hermana Lía desde el Hogar Juvenil por esta nueva invitación a este programa. En este caso, a continuar conversando respecto a temas de emprendimiento. Y bueno, en este segundo programa vamos a darle continuación al tema con el cual terminamos nuestro primer programa, ¿sí? Que fue el programa pasado. En este caso terminamos conversando de un tema relacionado con costo, especialmente cómo determinamos o cómo es el mecanismo para determinar o para calcular el costo de un producto. Pero antes de continuar con el desarrollo de ese ejemplo que veníamos trabajando, queremos darle respuesta a algunas preguntas que nos hacen nuestros emprendedores relacionado con algunos de los aspectos que tratamos en ese primer programa. Entonces, una de las primeras preguntas que tenemos es la siguiente. Profe, entonces si yo voy a hacer mi plan de negocio, debo tener en cuenta la oferta y la demanda. ¿Nos puede dar un ejemplo en este aspecto? Entonces, para darle respuesta a esa primera pregunta, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Resulta que cuando yo estoy desarrollando o cuando yo voy a desarrollar mi emprendimiento o un emprendimiento, sea cual sea el emprendimiento, hablemos por ejemplo de un cultivo de tomate, una de las cosas que yo inicialmente debo de verificar es efectivamente si ese producto que yo estoy contemplando desarrollar o producir dentro de mi plan de negocio o dentro de mi emprendimiento, si es una necesidad para la comunidad o para el mercado. Porque tengamos muy presente, una cosa muy diferente es lo que yo quiero hacer a través de mi emprendimiento versus lo que el mercado necesita. Sí, hablemos o mencionemos algunos numeritos un poco más concretos para que se comprenda la idea. Por ejemplo,
Si nuestra comunidad consume a la semana 50 kilos de tomate, tener en cuenta, es un número aleatorio, un número cualquiera, ¿sí? 50 kilos de tomates, y resulta que nuestros productores que tenemos en la comunidad solamente alcanzan a producir semanalmente 45 kilos de tomate. Si nosotros observamos desde el punto de vista de la demanda, tenemos 50 kilos de tomates a la semana, y desde el punto de vista de la oferta tenemos 45 kilos de tomates a la semana. Haciendo esa diferencia entre esos dos números, nos hacen falta 5 kilos para que esa oferta sea exactamente igual a la demanda del mercado o de nuestra comunidad. Entonces, si nosotros miramos, ahí tenemos un déficit de oferta de 5 kilos. O si lo miramos por el lado de la demanda, tenemos una demanda insatisfecha referente a esos 5 kilos de tomate. Ahora, si yo estoy contemplando dentro de mi emprendimiento producir 20 kilos de tomates a la semana, recordad, es un número aleatorio, un número cualquiera. Resulta que de esos 20 kilos de tomates hay 5 kilos que efectivamente el mercado o la comunidad lo está demandando, ¿sí? Lo está demandando. Pero me van a quedar 15 kilos que probablemente el mercado no va a alcanzar a absorber. Por lo tanto, es una cantidad de producción que en algún caso es probable que se me dañe o se me pierda, y por lo tanto eso va a ser algo negativo para mi emprendimiento. A no ser que yo esa producción que no alcanzo a vender en mi comunidad o en ese mercado la vaya a ofrecer o la vaya a vender a otra comunidad o a otro lugar. ¿Listo? Lo cual no estaba contemplado inicialmente. Entonces, si lo que yo voy a hacer es efectivamente ofrecer mi producto en otra comunidad o en otro lugar o en otro mercado, debo de contemplarlo inicialmente en todos los aspectos a tener en cuenta en la planeación del emprendimiento desde un principio. Entonces miren que la existencia de una demanda insatisfecha es lo que a la final le da la justificación principal a mi emprendimiento. Porque si no hay demanda, mi emprendimiento realmente no va a funcionar. Porque si no hay quien compre mi producto, si no hay quien demande mi producto, pues para qué yo cultivo, para qué yo produzco X bien, si no hay quien me lo compre. Entonces, desde ese punto de vista, si no hay demanda, pues no tiene sentido yo emprender o desarrollar ese emprendimiento. Es muy importante que efectivamente exista una demanda insatisfecha que justifique el emprendimiento que yo voy a hacer o que justifique el desarrollo del producto que yo voy a hacer. Entonces, muy importante ese detalle, tenerlo presente. Ahora, miremos una siguiente pregunta. Profesor, ¿qué papel juega la recursividad en el diseño de una estrategia de mercado? Bueno, entonces para que le demos respuesta a esa pregunta, inicialmente vamos a aclarar dos cositas. En el programa anterior yo hice referencia a estrategia de mercado, pero haciendo relación específicamente a ese mecanismo o a esa forma de cómo nosotros estamos contemplando en nuestro emprendimiento llevar el producto al mercado o hacer que el producto le llegue a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, esa estrategia de mercado desde ese punto de vista. Ahora, probablemente no lo confundamos con algo que conocemos como estrategia de mercadeo.
Sí, esa estrategia de mercadeo ya va más enfocada a ciertas acciones o a ciertas estrategias que yo como empresa voy a determinar o voy a definir para persuadir, por ejemplo, a mis clientes o para darles a conocer las cualidades de mi producto a nuestros clientes o a nuestros potenciales clientes, de tal manera que ellos vean las bondades de ese producto y lo prefieran y por lo tanto lo consuman. Entonces, desde ese punto de vista no es que estoy haciendo referencia, estoy haciendo referencia desde el punto de vista del mecanismo o la manera o la forma como yo voy a poner a disposición el producto para que mi cliente tenga acceso a él. Entonces, claro que la recursividad desde ese punto de vista juega un papel súper importante. Inclusive si lo vemos desde el punto de vista de estrategia de mercadeo, ¿sí? Cualquiera de los dos mecanismos o desde cualquiera de los dos puntos de vista juega un papel muy importante. Por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista de lo que estamos haciendo referencia desde el programa anterior, que es estrategia de mercado, ¿sí? Es decir, cómo yo voy a hacer que mi producto llegue al cliente. Miremos lo siguiente: es posible que yo esté contemplando a través de mi emprendimiento establecer o determinar un punto de venta físico en donde nosotros lo vamos a acondicionar y a través de él vamos a ofrecerle el producto a nuestros clientes. Pero es posible que nosotros miremos que no necesariamente de acuerdo a las necesidades de mi producto o de mi emprendimiento, no necesariamente podría ser un punto físico. Yo podría también hacer uso de la tecnología y hacer uso de alguna de esas plataformas que hoy en día están muy de moda y ser muy recursivo. Por ejemplo, generar o crear un perfil de mi emprendimiento, ya sea en Instagram o ya sea en Facebook, y a través de esa aplicación yo comercializar u ofrecer mi producto a mis clientes. Ahora, es posible que yo adaptado a esa plataforma establezca dentro de mi emprendimiento tener, por ejemplo, 1 o 2 o 3, dependiendo de la necesidad, personas que se encarguen de llevar el producto a donde se encuentre el cliente, teniendo en cuenta pues los pedidos que él haga a través de nuestra plataforma, ¿sí? Entonces, ese puede ser un mecanismo que nosotros utilicemos para hacer que nuestro producto le llegue a nuestro cliente, y obviamente como una estrategia recursiva, ¿sí? Teniendo en cuenta que nos puede minimizar un poco los costos desde el punto de vista financiero y puede generar un poquito más de maximización del beneficio económico para mi emprendimiento. Entonces miremos que juega un papel muy importante la recursividad con respecto al emprendimiento que vayamos a desarrollar. ¿Listo? Esperemos que con esas pequeñas observaciones efectivamente hayamos logrado darle respuesta a nuestra emprendedora. Ahora, vamos con una tercera pregunta. Profe, usted nos habla del plan de negocios, de la importancia del estudio técnico, pero ¿qué papel juega el recurso humano en ese plan de negocio? ¿Y cómo lo contemplamos? Entonces, miremos lo siguiente. Nosotros hacemos la planeación de nuestro emprendimiento o de nuestro plan de negocio, pero imagínense ustedes, si no tenemos recurso humano que lo ejecute, el proyecto o el emprendimiento no va a avanzar. Entonces miren que a la final juega un papel súper importante, porque es quien va a ejecutar o va a hacer que el emprendimiento avance. Ahora, ¿desde qué momento lo contemplamos o lo empezamos a tener en cuenta? Miremos lo siguiente. Resulta que nosotros empezamos con todo el proceso de planeación, de definir cuáles son los recursos que necesitamos,
para determinar cuál es la inversión inicial que debemos de hacer para empezar a desarrollar nuestro emprendimiento. Y cuando nosotros llegamos a la etapa o al momento del proceso de producción, por ejemplo, o el proceso de cultivo, si hablamos del emprendimiento referente al cultivo de tomate, entonces miren que ahí nosotros empezamos a contemplar, cuál es el recurso humano que realmente necesitamos que tengan las habilidades o que tengan los conocimientos específicos respecto a el cultivo de tomates, porque no podemos contratar cualquier personal, pues si no tiene conocimiento al respecto, probablemente va a ser ineficiente para nuestro emprendimiento. Entonces, ese recurso humano que necesitamos es un recurso humano con conocimientos agropecuarios desde el punto de vista de la producción, o si lo miramos desde el punto de vista administrativo de nuestro negocio o el emprendimiento. ¿Necesitamos una persona cualquiera o necesitamos un personal que tenga conocimiento en administración y específicamente en administrar empresas agropecuarias? Entonces miren que desde ese punto de vista nosotros empezamos a contemplar cuál es ese recurso humano y cuáles son esas habilidades o conocimientos específicos que debería de tener ese recurso humano en nuestro emprendimiento para que funcione realmente como nosotros estamos esperando que funcione, que sea eficiente y le genere beneficio a nuestro emprendimiento. Ahora, después de haber conversado un poco, teniendo en cuenta las preguntas que nos hicieron nuestros emprendedores, vamos a continuar desarrollando el ejemplo que empezamos a trabajar en el primer programa, y es referente al costo de producción, es decir, cuál es ese mecanismo o cuál es ese procedimiento que nosotros podemos utilizar para determinar el costo unitario de un producto. Recordemos que habíamos mencionado que ese costo de producción está subdividido en 3 elementos. Entonces, primer elemento, el costo de la materia prima. Segundo elemento, el costo de la mano de obra directa. Y tercer elemento, el costo indirecto de fabricación. Nosotros empezamos a trabajar el costo de la materia prima. Entonces, vamos a continuar con esa parte. Como en el ejemplo habíamos contemplado un producto que definimos como empanada de carne de cerdo, ¿sí? Definimos cuáles eran los insumos o la materia prima que íbamos a utilizar, en este caso carne, papa, harina, aceite, cebolla, tomate, sal, Maggi, color y ajo. Y también definimos cuál era la presentación de ese producto a como nosotros normalmente la conseguimos en el mercado. Entonces, la carne mencionamos que la podíamos comprar o conseguir en porciones de 500 gramos, en este caso 1 libra, ¿cierto? Que es como lo normalito. La papa, una porción de 500 gramos, que es 1 libra también. Y luego especificamos cuál era el precio de compra a como nosotros podíamos conseguir cada una de esas presentaciones en el mercado. Entonces mencionamos, por ejemplo, la carne, una porción de 500 gramos, vale en promedio 13,000 pesos. En ese caso, recuerda que estamos haciendo referencia a carne de cerdo. Listo. La porción de papa de 500 gramos le colocamos 800 pesos. La harina que la podíamos conseguir en el mercado en bolsa, en este caso lo normal es que compremos 500 gramos, que es 1 libra. Listo. Y el precio a como la podemos conseguir en el mercado le colocamos que era 1,400 pesos, y así sucesivamente lo hicimos con el resto de los productos. Luego definimos otro aspecto en una columna adicional, que era o es la unidad de medida, es decir, cuál es la unidad de medida a como nosotros conseguimos la presentación o cada uno de los insumos en el mercado, si era por gramos o si era por mililitros. Listo. Entonces aquí contemplamos la carne es en gramos, la papa también en gramos, la harina también en gramos, el aceite en este caso en mililitros, la cebolla, tomate, sal, Maggi, color y ajo en gramos.
Listo. Entonces vamos a seguir desarrollando los diferentes aspectos a tener en cuenta para finalmente determinar el costo de la materia prima. Entonces vamos a agregar otra columna que la vamos a llamar tamaño. Listo. La vamos a llamar tamaño. Es decir, cuál es el tamaño de la presentación base que normalmente podemos conseguir en el mercado. Y le vamos a colocar, para el caso de la carne, como estamos hablando de una porción de 500 gramos, entonces el tamaño son 500 gramos. Para el caso de la papa, como estamos hablando de una porción de 500 gramos, entonces el tamaño es de 500 gramos igualmente. Para el caso de la harina, estamos hablando de bolsa de 500 gramos, entonces el tamaño va a ser 500 gramos también. Para el caso del aceite, estamos hablando que lo mínimo, lo básico que podemos conseguir, o lo normal que conseguimos, lo más pequeño, es un galón de 250 mililitros. Entonces el tamaño va a ser 250, y así sucesivamente para los siguientes productos. Entonces, por ejemplo, tenemos para la cebolla el tamaño 160 gramos, para el tomate el tamaño 150 gramos, para la sal lo normal es que nosotros compremos una libra de sal, que son 500 gramos, por lo tanto el tamaño son 500 gramos. Con respecto a la sal, en el mercado nosotros podemos conseguir bolsitas de 1 gramo, ¿cierto? Pero tal vez es muy poquito, entonces lo normal es que consigamos o compremos una libra, que es un tamaño de 500 gramos. Para el caso del Maggi, habíamos contemplado sobrecitos de 126 gramos, entonces el tamaño va a ser 126. Para el caso del color y el ajo, habíamos contemplado sobrecitos de 20 gramos, por lo tanto el tamaño va a ser 20 gramos y 20 gramos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una columna donde vamos a referenciar el costo de la materia prima por unidad de medida, es decir, por gramo. Entonces, si el tamaño son 500 gramos y esos 500 gramos nos vale en el mercado 13.000 pesos, entonces ¿cuánto nos vale cada gramo? Entonces lo que hacemos ahí es coger los 13.000 pesos y dividirlo en los 500 gramos. Entonces eso nos da que cada gramo, el costo de materia prima por gramo o por unidad de medida, son 26 pesos. Sí, en este caso que estamos hablando de la carne, entonces 1 gramo de carne pues nos cuesta 26 pesos. Para el caso de la papa, que mencionamos que el tamaño eran 500 gramos y resulta que esos 500 gramos en el mercado, referenciamos que lo podíamos conseguir en el mercado a 800 pesos. Entonces, ¿cuánto es el costo de esa materia prima por unidad de medida? Es decir, por gramo. Haciendo la división entre los 800 pesos dividido los 500 gramos, nos da 1.6 o 0.60 pesos el gramo. ¿Listo? Repito, tomando los 800 pesos y dividiéndolo en 500, que es el tamaño, los 500 gramos. Eso nos da un costo por gramo de 1.60 pesos. Y lo mismo hacemos para los otros insumos. En el caso de la harina, el tamaño son 500 gramos, pero esos 500 gramos referenciamos que lo conseguíamos en el mercado a 1.400 pesos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esos 1.400 pesos y dividirlos en 500 gramos. Y eso nos da que cada gramo nos cuesta 2.80 pesos. Y así sucesivamente para cada uno de los siguientes insumos que tenemos referenciado en el listadito. Ahorita lo que vamos a hacer es agregar una nueva columna donde vamos a colocar o vamos a escribir la cantidad que requerimos utilizar para una empanada, ¿sí? Una empanada de carne de cerdo. ¿Listo? En este caso no definimos el tamaño específico de esa empanada, pero vamos a considerar un tamaño más o menos. ¿Listo? Una empanada grandecita. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar de carne para esa sola empanada 20 gramos de carne. ¿Sí? Recordad, estamos hablando de carne de cerdo. Con respecto a la papa, vamos a requerir 36 gramos. ¿Sí? Para el caso de la harina, vamos a necesitar o vamos a utilizar 35.7 gramos de harina. Para el caso del aceite, vamos a decir que vamos a utilizar 70
miligramos de aceite para hacer esa empanada. Para el caso de la cebolla, vamos a decir que necesitamos 40 gramos de cebolla para hacer esa empanada. Para el caso del tomate, vamos a tomar 37.5 gramos. Recordad que esta cantidad requerida, digamos que es uno de los aspectos un poquito complejo en definir, porque si no tenemos experiencia de qué cantidad necesitamos de X insumo para tal producto, pues nos va a dar muy difícil, ¿sí? Entonces se requiere conocer un poquito qué cantidades que necesitamos para nosotros poder definir. Vamos a utilizar cierta cantidad de tal insumo para hacer una unidad de producto. Entonces, muy importante tener eso en cuenta, porque realmente esa es la manera como nosotros podemos determinarlo, ¿sí? A partir de nuestra experiencia o de nuestro conocimiento de qué cantidad podemos utilizar para X producto, entonces desde ese punto hacemos esa determinación de esa cantidad requerida. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros definimos la cantidad que necesitamos de cada uno de los insumos, vamos a definir cuánto es el costo de esa cantidad que vamos a utilizar para ese producto, en este caso para la empanada. Entonces por ahí nos está diciendo, como necesitamos 20 gramos de carne y resulta que cada gramo vale, según el costo de la materia prima por unidad de medida, vale 26 pesos, o sea que esos 20 gramos multiplicados por los 26 pesos, eso nos da 520 pesos. Es decir, para esa empanada, el costo de esa cantidad requerida de carne, que son 20 gramos, nos cuesta 520 pesos. Lo mismo hacemos para la papa. Como necesitamos para esa empanada 36 gramos de papa y resulta que cada gramo nos vale 1.60 pesos, entonces si hacemos esa multiplicación entre 1.60 por 36 gramos, nos dice que nos vale 58 pesos esa cantidad. Hacemos lo mismo para la cantidad que necesitamos de harina. En ese caso estamos hablando de 35.7 gramos de harina y cada gramo, según el cálculo anterior, nos vale 2.80 pesos. Entonces si hacemos la multiplicación entre esos dos números, eso nos da 100 pesos. ¿Listo? Nos cuesta 100 pesos los 35.7 gramos. Digamos que ese mismo procedimiento hacemos para los otros insumos. Y a la final nosotros determinamos o sumamos cada uno de esos costos, es decir, los 520 más los 58 más los 100 más los 700 más los 31 más los 113, etcétera, etcétera. Y eso nos da que el costo total de la materia prima para ese producto o para esa empanada es de 1.594 pesos. ¿Listo? Solamente el costo asociado a la materia prima de ese producto. Entonces miren que aquí ya tenemos el costeo de la primera parte del costo de producción, y esa primera parte estamos mencionando que es el costo de la materia prima. Entonces con esto vamos a unas pausas comerciales y enseguida continuamos con el proceso. La educación de niños y jóvenes siempre ha sido una prioridad para el Hogar Juvenil Campesino de Santa Fe de Antioquia. Por eso nuestras manos se unen hoy facilitándoles las herramientas y oportunidades necesarias para que continúen formándose pese a las dificultades en medio de la pandemia. Reiteramos nuestro compromiso con el campo. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo.
Pese a la pandemia y el aislamiento social, el Hogar Juvenil Campesino nos siguió apoyando y a través de la radio y el esfuerzo de grandes seres humanos nos llevaron y siguen llevando capacitación al campo. Gracias a todos los que apoyan esta bella causa que nos permite como jóvenes seguir soñando con un mejor futuro. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Bueno, continuando con la segunda parte de nuestro programa, y en este caso vamos a hablar sobre el segundo componente de ese costo de producción, que es el costo de la mano de obra directa. Tengamos presente que cuando hacemos referencia a la mano de obra directa, estamos referenciándonos o estamos haciendo relación al personal que está directamente involucrado en la transformación de la materia prima para obtener el producto. En este caso, estamos hablando de las empanadas de carne de cerdo. Estamos haciendo referencia a esa persona que está haciendo todo el proceso de combinación de insumos, de separando las porciones para hacer la empanada, ¿sí? A eso estamos haciendo referencia cuando hablamos del costo de la mano de obra directa. Ahora, por otro lado, si nosotros como empresa estamos formalmente constituidos, lo ideal es que nosotros contratemos a nuestro personal cumpliendo, digamos, un poco con lo que establece la legislación laboral, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de esa legislación laboral, lo que nos dice es que nosotros deberíamos de pagarle algo más del sueldo a ese trabajador, y ese algo más pues debería ser un auxilio de transporte, si en el caso pues de la contratación lo amerita, o una carga prestacional, sí, una carga prestacional, es decir, unas prestaciones sociales, ¿sí? Entonces, lo mínimo que deberíamos de pagarle pues sería seguridad social, haciendo referencia específicamente a la salud, aporte a pensión, ¿sí? Y riesgos laborales, ¿sí? Entonces, respecto a la seguridad social y haciendo referencia a esa salud, pues sería, según la norma, sería un 8.5% respecto al sueldo, ¿sí? Para el caso de los aportes a pensión, pues sería un 12% respecto al sueldo, y en relación al riesgo laboral pues sería un 1% respecto al sueldo, teniendo presente si ese riesgo es el más bajo, ¿listo? En este caso que estamos hablando del 1%, pues es el más bajo, porque existen varias categorías de riesgos laborales, que puede ser 1 o puede ser el 2 o puede ser 3, y dependiendo ese nivel de riesgo, asimismo es el porcentaje que tenemos que pagarle a ese trabajador, porque ese riesgo va a depender de la actividad que realice en el negocio o en la empresa, ¿listo? Para el caso del ejemplo vamos a asumir el riesgo más bajo, que sería 1%. Entonces, en total, si con base a esas prestaciones mínimas que nosotros como emprendedores deberíamos de pagarle al trabajador, pues sería un 22% sobre el sueldo que le deberíamos de pagar de más a ese trabajador, ¿sí? Teniendo en cuenta pues también lo correspondiente al auxilio de transporte. Entonces, si nosotros por ejemplo asumimos el sueldo mínimo que en este momento tenemos en Colombia, en este 2021, que estamos hablando de 908.526 pesos, y asumimos también el auxilio de transporte, estamos hablando de 106.454 pesos. Si nosotros a ese sueldo, es decir, a esos 908.526 pesos, lo multiplicamos por el 22%, que debería ser la carga prestacional, ¿sí?, que nosotros como emprendedores deberíamos de pagar por ese empleado o por ese trabajador, pues eso nos daría una carga prestacional de 195.333 pesos. O sea que sumando el sueldo más el auxilio de transporte, si le vamos a pagar auxilio de transporte, más la carga prestacional, eso sería un total de 1.210.313 pesos. ¿Listo? Tener en cuenta que sería pagándole el sueldo mínimo. Ya si se le va a pagar un poco más, pues ya sería un salario un poquito más alto.
¿Listo? Ahora, tener presente que yo como emprendedor pues pago ese salario pues si mi empresa o si mi negocio tiene la capacidad de pagarlo. Si no tiene esa capacidad, pues yo debería de contratar a esa persona bajo unas condiciones diferentes. Pues ya es un acuerdo entre la empresa y el trabajador. ¿Listo? Ahora, otro aspecto a tener en cuenta, digamos que para que hagamos el cálculo de este costo de la mano de obra directa. Entonces, por ejemplo, si nosotros asumimos aleatoriamente que esa persona por hora, ¿sí?, tiene una capacidad de producir o de hacer para la empresa 8 empanadas, y si esa persona trabaja las 8 horas al día, o sea que tiene una capacidad para producir producirle al negocio o a la empresa 64 empanadas por día, o sea que en el mes contemplando solamente los días que trabajaría del mes, y en este caso no contemplando los domingos ni nada de eso, porque si asumimos que el empleado los domingos está con su familia descansando, entonces asumiendo un promedio de 5 días que descanse a la semana, ¿sí? 5 días o 5 domingos al mes. Tener en cuenta que algunos meses pues tienen 4, otros tienen 5, pero asumamos para el caso del ejemplo 5 domingos, o sea que esa persona normalmente estaría trabajando para la empresa solamente un promedio de 24 días al mes. Entonces, si en el día hace 64 empanadas y trabaja durante el mes 25 días, o sea que tiene la capacidad para producir en el mes 1600 empanadas, ¿cierto? Entonces, con esa capacidad de producción de esa persona al mes de 1600 empanadas, y teniendo en cuenta que a nosotros como empresa nos puede costar el salario de esa persona 1.210.313 pesos, entonces ¿cuánto es el costo de cada producto que él elabora para la empresa? Entonces lo que vamos a hacer es tomar el nivel de producción o la capacidad de producción de esa persona, que son 1.600 empanadas al mes, en ese caso una sola persona. Entonces tomamos el 1.210.313 pesos y lo dividimos en la cantidad de empanadas que realiza, y eso nos da los 756.4 pesos, pero vamos a dejarlo en 556 pesos, vamos a quitarle la decimal. ¿Listo? Vamos a manejar número entero. Entonces miren que bajo esa lógica, a nosotros como empresa, cada producto que él haga, en este caso las empanadas, cada empanada respecto a la mano de obra nos cuesta 756 pesos. Entonces ahí ya tenemos un segundo elemento del costo de producción, que es el costo de la mano de obra por unidad o por producto, y anteriormente habíamos calculado el costo de la materia prima por producto. Ahora, el tercer elemento, que es el costo indirecto de fabricación, que aquí ya incluimos los otros elementos que no van directamente relacionados con el producto o no van directamente involucrados al producto, pero que sí son necesarios para yo poder elaborar el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la empanada, resulta que yo necesito agua, ¿sí? Resulta que yo necesito, por ejemplo, si tengo un arrendamiento de un local, yo necesito pagar ese arrendamiento. Entonces, en cuanto a todos esos elementos, ¿cuánto debería de sumarle a cada producto? ¿Sí? A cada producto. Entonces, para sacar este valorcito, ¿sí?, este valorcito del costo indirecto de fabricación, pues yo debería de tener como referencia cuánto pago en el mes por servicios públicos y cuánto pago, por ejemplo, de arrendamiento en el mes, para dependiendo de cuánto me produce esa persona, así mismo hacer la división y determinar cuánto es lo que debería de cargarle por costo indirecto de fabricación a cada producto. Ahora, si para el caso del ejemplo nosotros asumimos mensualmente debemos de pagar, en este caso por concepto de servicios públicos, incluyendo para el ejemplo, digamos, servicios públicos como energía, agua, teléfono, y entonces en cuanto a esos servicios vamos a pagar 195.000 pesos mensuales, y
Si por ejemplo estamos arrendando un local que es donde estamos desarrollando nuestra actividad de emprendimiento y que por ese arrendamiento de ese local estamos pagando 350.000 pesos al mes. Ahora, teniendo en cuenta esos pagos mensuales y teniendo en cuenta que la persona le produce a la empresa mensualmente 1.600 unidades o 1.600 empanadas, y asumiendo que esas 1.600 es la producción total que está generando la empresa durante el mes, entonces para yo determinar por servicio, por arrendamiento, cuánto le voy a cargar al producto, entonces lo que voy a hacer es una división. En este caso voy a tomar, para el caso de los servicios públicos, como estoy pagando mensualmente 195.000 pesos, entonces voy a tomar esos 195.000 pesos y los voy a dividir en 1.600 unidades, que es la producción total del mes. Entonces eso me da por servicios 121.9 pesos, ¿sí? Es decir, por servicios públicos le voy a cargar de costo al producto como costo indirecto 121.9 pesos. Ahora, por concepto de arrendamiento del local, como estoy pagando mensualmente 350.000 pesos y resulta que la producción total del mes son 1.600 unidades, entonces voy a hacer esa división, y esa división entre 350.000 pesos y los 1.600 unidades me da 218.75 pesos, redondeándolo a 8, entonces me quedan 218.8 pesos. Eso es lo que le voy a sumar como costo indirecto de fabricación asociado a arrendamiento al producto. O sea que en total, si solamente estoy contemplando esos costos indirectos, en total voy a tener 340.6 pesos asociado a costos indirectos de fabricación. Entonces ya tenemos los tres elementos del costo. Tengo mano de obra directa, tengo costo de materia prima y tengo costos indirectos de fabricación. Entonces, cuando yo sumo el costo de la materia prima, que son 1.594 pesos, más el costo de la mano de obra directa, que son 756 pesos, más el costo indirecto de fabricación, que son los 340.6 pesos, eso me da un costo total de producción por producto o por unidad de 2.691 pesos punto 1, ¿cierto? Es decir, podemos redondearlo a 2.691 pesos. Eso es lo que me cuesta o lo que le cuesta a mi empresa producir una empanada de esas características. Digo esas características porque estamos asumiendo que estamos utilizando una cantidad determinada de cada uno de los insumos para obtener la empanada. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el procedimiento para determinar el costo de un producto y tenemos cómo calculamos cada uno de los componentes de ese costo de producción. ¿Listo? Entonces, bueno, esperemos que con ese ejemplo, ese mecanismo o ese procedimiento sea muy claro para cada uno de nuestros oyentes. Recordad que siempre es muy importante que nosotros vamos haciendo los cálculos, nuestra calculadora, o utilizando nuestras notas y con el lápiz, a ver si concuerda los cálculos que yo estoy compartiendo con lo que ustedes hagan. Listo. Ya que hemos conversado bastante acerca de los costos y en especial de ese costo de producción, tenemos uno de nuestros emprendedores que nos hace una pregunta al respecto de los costos. Miremos cuál es esa pregunta. Profe, cuando hablamos de costos en el terreno de la parte económica, o como decimos en Antioquia, nos toca el bolsillo, que es lo que más nos duele, ¿cuál será el principal consejo que nos da a la hora de meternos en ese punto de los costos? Entonces, para responder a esa pregunta y haciendo referencia a los consejos
u observaciones, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Inicialmente, sí, es importante que nosotros reconozcamos muy bien qué es lo que nuestro emprendimiento o a través de nuestro emprendimiento vamos a producir, ¿sí? ¿Qué producto? ¿Qué bien? O si vamos a hacer referencia a un cultivo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a cultivar? ¿Listo? Inicialmente reconocer ese detalle. Segundo elemento o segunda observación o segundo consejo. ¿Cuáles son los insumos, sí, que nosotros necesitamos para el proceso de producción? Si estamos haciendo referencia a un producto o si estamos haciendo referencia a un cultivo, ¿cuáles son los diferentes insumos que nosotros necesitamos para el proceso de cultivo del producto? Entonces, puede ser cuánta cantidad de insumos necesitamos por hectáreas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué cantidad de insumos necesitamos por cada hectárea? Porque desde ese punto de vista nosotros vamos a definir cuál es digamos, ese presupuesto de costos según la producción o según la cantidad de hectáreas que tenemos que vamos a requerir, y por lo tanto, digamos, vamos a tener un dato más preciso de cuánto es ese presupuesto de compras asociado a ese cultivo o asociado al producto que nuestro emprendimiento esté desarrollando. Entonces, digamos que esos serían como los principales consejos que desde mi punto de vista yo les compartiría. Vamos a terminar el programa correspondiente al día de hoy escuchando parte de la historia emprendedora de uno de nuestros emprendedores, ¿sí? Que quiere compartir, ¿sí?, parte de la misma con nosotros y que eso nos genere algunas reflexiones. Entonces, vamos a escuchar. Buenos días, mi nombre es Luis Alfredo Arango. Mi emprendimiento comenzó hace muchos años cuando yo vivía en el campo, nací en el campo. Mis padres muy luchadores, mi papá muy emprendedor, mi mamá muy de casa, mi papá muy emprendedor. Con los días me dio por venirme del municipio de Ituango hacia la ciudad de Medellín, dándome mejores oportunidades. Allá hice muchas cosas, allá fui ayudante de zapatería, después oficial, especialmente me especifiqué en soldadura, después un par de años después monté mi taller, un par de años después me gané un capital semilla y con eso monté un taller mucho más grande, ya una fábrica. Con los días tuve una fábrica grande, pues cosas de la vida, me fui a pique, me quebré, algunas cosas mal hechas y me fui a trabajar construcción, trabajé muchos años, muy bueno que aprendí en eso, mucho que aprendí. Luego tuve un negocio de jugos, muy rentable, muy bueno. Y a ver, María, con la pandemia pues se acabó. Días después tuve la oportunidad con los años, en el tiempo que estuve con la empresa de calzado, siempre hice unos ahorros y compré esta finca. Yo lo llamo finca, pero en realidad es 1,5 hectáreas, entonces no es que sea mucho, pero para mí es demasiado pues tener esto acá. Y me fui enamorando del campo y me enamoré, primero venía nomás a descansar y después ya venía a coger café, a sembrar una mate de plátano para el café y así. Con esta pandemia nos tocó reinventarnos y me vine de lleno, gloria a Dios, a montar la finca y a vivir de lleno de la finca, de lleno, total de lleno. Al principio un poco difícil, los primeros días, el primer mes estuve por ahí enfermo un poco porque el cambio de la ciudad al campo es muy difícil, pero no imposible. El trabajo pues exactamente, la vida sí es una maravilla pues, pero el cambio de rutina, el cambio de trabajo se pone muy pesado. Pues aquí he aprendido mucho, he aprendido a valorar al campesino, todo lo que nos llevan, a quererme más, a disfrutar más de la vida, a ver cada día más gracias a Dios por estas nuevas oportunidades que nos da. A pesar de apenas estoy comenzando, ya tengo plátano que he sacado acá de la finca, yuca, pollos, cerdos. Pues para mí es un orgullo decir, una felicidad enorme decir que tengo 50 kilos de carne en el congelador de un cerdo que vine, lo compré niño chiquitico, lo levanté, lo maté y lo arreglé, lo metí al congelador para mi gasto, para mi consumo y el de mi familia. Es hermoso. Aquí les envío algunas imágenes de cómo estaba la finca, ahorita cómo está, y Dios mediante en el camino les estaré mostrando mucho más adelante cómo va avanzando. A quien escuche esto le pueda interesar y guste venir por aquí a mi finca, pues con el mayor de los gustos compartiré un tinto, un almuerzo, una comida, un buen rato por acá y les compartiré de mi historia y aprenderé de quien venga por acá. Que tengan un excelente día y muchas gracias por la atención prestada. Miremos que una de las cosas que nosotros podemos percibir y que alcanzamos a diferenciar de la historia o parte de la historia de nuestro emprendedor es que él tuvo
varios emprendimientos, ¿sí? Varios emprendimientos, y por una o Y razón tuvo que dejarlo y finalmente iniciar con otro, ¿sí? Pero miren algo muy interesante. Él nunca se quedó quieto. Él nunca dijo, no puedo, no soy capaz. Él dejó una cosa y siguió con otra, ¿sí? Y en este momento está llegando a un punto de estabilidad. Entonces, es muy importante que cuando nosotros iniciemos un emprendimiento y las cosas desde el inicio no salgan bien o no salgan como nosotros la estamos esperando, es muy importante que persistamos, que insistamos en el proceso. A veces el insistir, el persistir es lo que nos lleva al punto o a la meta que nosotros estamos esperando alcanzar. Hay algo por ahí muy importante, y es que en muchos casos nos dicen que realmente el éxito de una persona está en la sumatoria, o es la sumatoria de todos los fracasos que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿sí? A veces nos dicen que nosotros no hemos llegado al éxito porque no hemos fracasado lo suficiente, ¿sí? Ahora, una cosa es que yo me fue mal en un emprendimiento y me quedé allí, no busqué otra alternativa o no me levante para continuar, ¿sí? Entonces, cuando yo me levanto e insisto y continúo, realmente esa caída que tuve, lo que hace es que yo tenga un poco más de fuerza, tenga un poco más de experiencia, tenga un poco más de conocimiento, y probablemente no ir a cometer el mismo error más adelante que vaya a hacer que vuelva a tener unos malos resultados. Entonces, muy importante tener eso. En muchos casos, yo recuerdo que cuando estoy conversando con muchos de mis aprendices, una de las cosas que yo les digo, que cuando estamos iniciando un emprendimiento, a veces es mejor equivocarnos lo más rápido posible, porque cuando yo me equivoco rápido, probablemente más rápido aprendo, ¿sí? Y más rápido voy a tender a llegar al punto que quiero llegar. ¿Por qué? Porque yo más rápido fortalezco mi conocimiento, yo reconozco en qué parte me he equivocado y probablemente evitar hacer eso mismo para equivocarme nuevamente, y por lo tanto más rápido probablemente voy a llegar a la meta que he establecido. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, de esta pequeña experiencia que quiso compartir nuestro emprendedor, damos por finalizado nuestro programa, y esperemos pues que cada uno de nuestros oyentes también genere sus propias reflexiones, y si es posible a través de los canales que ha establecido la emisora, pues nos compartan algunas para que la podamos compartir con otros de nuestros oyentes, o cada una de las personas que día a día nos están escuchando a través de este programa. Entonces, no siendo más por el día de hoy, yo me despido. Dios los bendiga. Chao, chao.
juntar nuestras manos y emprender la construcción de soluciones educativas para nuestros jóvenes del campo. Ha sido y seguirá siendo nuestra misión aún en medio de la pandemia y la pospandemia. Necesitamos de tu ayuda para que nuestra juventud rural tenga un mejor futuro. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Jóvenes emprendedores rurales. Jóvenes emprendedores rurales. Jóvenes emprendedores rurales.